Él predijo 3 asesinatos desde su celda. En Lancaster, 1891, un hombre que esperaba su ejecución por un crimen que juraba no haber cometido, reveló a un capellán los nombres de futuras víctimas, la forma en que morirían y la fecha exacta de su deceso. Lo que comenzó como las palabras desesperadas de un condenado se convirtió en una serie de crímenes que coincidieron con su profecía con una precisión escalofriante. El resultado, un caso conocido en los archivos penitenciarios como las predicciones de Blackwell. Durante más de un siglo, los criminólogos han estudiado su testimonio final y nadie ha podido explicar cómo sabía lo que sabía. Thomas Edward Blackwell fue ahorcado en el castillo de Lancaster la mañana del 23 de abril de 1891 por el asesinato de William Harley, un comerciante de lana de Preston. Mantuvo su inocencia hasta que la soga se tensó. El caso en su contra había sido circunstancial, pero contundente. William Harley fue hallado muerto en su oficina la tarde del 14 de agosto de 1890. Con el cráneo destrozado por un pesado candelabro de latón. Thomas Blackwell, quien había trabajado para Harley durante 6 años como oficinista, fue visto saliendo de la oficina aproximadamente a las 6:30 de la tarde, poco antes de que el socio de Harley descubriera el cuerpo a las 7:15 de la tarde. Blackwell afirmó que había salido del trabajo a su hora habitual y se había ido directamente a casa. Pero 3 testigos lo ubicaron cerca de la oficina de Harley a las 6:45 de la tarde, y cuando la policía registró su alojamiento, encontraron un pañuelo con manchas de sangre que coincidían con el tipo de sangre de Harley. El móvil, según la fiscalía, era económico. Harley había descubierto discrepancias en las cuentas, aproximadamente 200 libras esterlinas desaparecidas durante un periodo de 18 meses. Lo había confrontado esa tarde y amenazado con involucrar a la policía. Blackwell no tenía explicación para el dinero faltante, aunque insistió en que él no lo había tomado. Alguien más tenía acceso a las cuentas, declaró ante el tribunal. Alguien más es el responsable. Pero no pudo nombrar a quién. El juicio duró 4 días en febrero de 1891. La evidencia fue presentada metódicamente, los testigos que vieron a Blackwell cerca de la oficina, el pañuelo ensangrentado, el dinero faltante, el arma, que portaba las huellas dactilares de Blackwell junto con las de Harley. El abogado defensor de Blackwell argumentó que la evidencia era consistente con que Blackwell hubiera estado en la oficina más temprano ese día, no en el momento del asesinato. Las manchas de sangre podrían provenir de una hemorragia nasal que Blackwell había sufrido la semana anterior. Las huellas dactilares en el candelabro eran esperables. Blackwell trabajaba en esa oficina y manipulaba objetos allí a diario. Pero el jurado no se convenció. Deliberaron durante 3 horas y emitieron un veredicto de culpabilidad. El juez, Lord Justice Henry Pemberton, sentenció a Thomas Blackwell a morir en la horca. La fecha se fijó para el 23 de abril de 1891. Blackwell se puso de pie en el banquillo y solo dijo: «Yo no maté a William Harley. Pero sé quién lo hizo. Y él se revelará por su propia mano antes de que termine la estación». La sala de audiencias quedó en silencio. «¿Desea nombrar a esta persona?», preguntó Lord Justice Pemberton. «No puedo», dijo Blackwell, «porque no sé su nombre. Pero sé lo que hará. Y cuando la verdad salga a la luz, verán que morí como un hombre inocente». Lord Justice Pemberton amonestó a Blackwell por hablar en profecías crípticas y ordenó que lo retiraran de la corte. Pero varias personas en la sala ese día recordarían más tarde esas palabras con considerable inquietud. Thomas Blackwell tenía 32 años. No tenía antecedentes penales. Había trabajado para William Harley durante 6 años y era, según todos los informes, un oficinista diligente y confiable. No tenía familia, sus padres habían muerto en un brote de fiebre tifoidea en 1876, y no tenía hermanos.
Vivía solo en un modesto alojamiento en Chapel Street, Preston, y su casera lo describió como tranquilo, respetable y siempre pagaba a tiempo. Tenía pocos amigos, aunque sus colegas en la oficina de Harley hablaban bien de él. Thomas se mantenía al margen la mayor parte del tiempo, testificó uno, pero era bueno en su trabajo. Nunca faltó un día. Nunca se quejó. Me sorprendió cuando lo arrestaron. En las semanas entre su sentencia y su ejecución, Blackwell no recibió visitas, excepto la de su abogado de oficio y el capellán de la prisión, el reverendo Samuel Aldrich. Fue el reverendo Aldrich a quien Thomas Blackwell le daría su testimonio final, un testimonio que sería registrado en el diario del capellán de la prisión y conservado en los archivos del castillo de Lancaster, donde permanece hoy, marcado con una nota en tinta roja, predicciones verificadas post-ejecución. No se encontró explicación. El reverendo Samuel Aldrich tenía 61 años en 1891. Había servido como capellán en el castillo de Lancaster durante 19 años y había asistido a 43 ejecuciones. No era un hombre que se asustara fácilmente y no creía que los condenados poseyeran habilidades proféticas. Pero Thomas Blackwell lo inquietaba. El diario de Aldrich, donado al Museo del Castillo de Lancaster en 1932, contiene entradas detalladas sobre sus visitas a la celda de Blackwell en las semanas finales antes de la ejecución. La primera visita fue el 28 de febrero de 1891, 3 días después de la sentencia. La entrada de Aldrich dice: encontré a Thomas Blackwell sentado en su catre, tranquilo y sereno. Me saludó cortésmente y me invitó a sentarme. Le ofrecí consejo espiritual, como es mi deber. Escuchó pacientemente, luego dijo algo que me desconcertó. Reverendo, agradezco su amabilidad, pero estoy en paz. Sé que no maté al señor Harley. Sé que moriré por un crimen que no cometí. Y sé que la verdad será revelada, pero no a tiempo para salvarme. Le pregunté cómo podía saber esto. Permaneció en silencio por un largo momento, luego dijo: siempre he sabido cosas, reverendo. No siempre con claridad. No siempre a tiempo. Pero siempre lo he sabido. Y sé lo que se avecina. Lo presioné para que se explicara. Sacudió la cabeza. Sonará a locura, y estoy tratando de morir con dignidad. Pero le diré esto: el hombre que mató a William Harley volverá a matar. 3 veces. Y cuando sea atrapado intentando el 4º asesinato, la verdad finalmente será conocida. Le pregunté si sabía quién era este hombre. Dijo que no. Le pregunté cómo podía saber lo que este hombre haría. Dijo: de la misma manera que supe que el señor Harley estaba muerto antes de que me lo dijeran. De la misma manera que supe que el jurado me condenaría antes de que regresaran. Veo cosas, reverendo. No con claridad. Pero las veo. El reverendo Aldrich se mostró escéptico, pero intrigado. Durante las siguientes 6 semanas, visitó la celda de Blackwell todos los domingos. Durante la tercera visita, el 15 de marzo, Blackwell habló con más especificidad. La entrada del diario de Aldrich de ese día es más larga y detallada. Thomas Blackwell me preguntó si escribiría algo que necesitaba decir. Acepté, aunque le advertí que cualquier cosa que dijera podría usarse en su contra si estaba confesando crímenes. Él sonrió, una sonrisa triste, y dijo que no estaba confesando. Estaba prediciendo. Lo que sigue es lo que me dictó, lenta y cuidadosamente, mientras lo escribía en este diario. El hombre que mató a William Harley volverá a matar. No sé su nombre, pero sé lo que hará y sé cuándo lo hará. La primera víctima será una mujer. Será asesinada en su casa en Preston entre el 25 de marzo y el 1 de abril. Morirá por estrangulamiento. Su nombre comienza con la letra E.
La segunda víctima será un hombre. Será asesinado en una taberna en Lancaster entre el 10 y el 17 de abril. Morirá por un golpe en la cabeza. Sus iniciales son JM. La tercera víctima será una niña. Será asesinada cerca del canal entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Morirá ahogada, pero no por accidente. Su primer nombre es Catherine. Cuando el asesino intente el cuarto asesinato, será atrapado en el acto. El testigo que lo detenga será un agente de policía. El apellido del agente comienza con la letra W. Cuando el asesino sea arrestado, encontrarán evidencia que lo vincule con el asesinato del señor Harley. Entonces, y solo entonces, se probará mi inocencia, pero yo ya estaré muerto. Le pregunté a Thomas cómo era posible que supiera estas cosas. Me miró con una expresión que solo puedo describir como profundamente apesadumbrada y dijo: desearía no saberlo, reverendo. Pero siempre he visto las cosas antes de que sucedan. No todo. No con claridad. Pero lo suficiente para saber que le estoy diciendo la verdad. Le pregunté si alguna vez le había contado a alguien sobre esta habilidad antes. Dijo que sí, se lo había dicho a su madre cuando era niño. Ella lo había llevado a un médico, quien dijo que era una imaginación hiperactiva y que lo superaría. Pero nunca lo superé, reverendo, dijo. Aprendí a guardar silencio sobre lo que sabía. La gente piensa que estás loco si les dices que puedes ver cosas que aún no han sucedido. Así que dejé de contárselo a cualquiera. Hasta ahora. Porque alguien necesita saberlo, para que cuando se haga realidad, alguien recuerde que se lo dije. Confieso que no sabía qué creer. Thomas Blackwell parecía perfectamente cuerdo. No mostraba signos de histeria o delirio. Hablaba con calma, con naturalidad, como si estuviera recitando información de un libro de contabilidad en lugar de predecir futuros asesinatos. Le dije que guardaría sus predicciones en mi diario. Me dio las gracias. Mientras salía de su celda ese día, dijo una cosa más. Reverendo, por favor, no se culpe cuando se haga realidad. Usted no podría haberlo detenido. Nadie podría. Algunas cosas ya están escritas, incluso si aún no podemos ver la tinta. La siguiente entrada del diario del reverendo Aldrich está fechada el 28 de marzo de 1891. Escribo esto con manos que tiemblan. Hoy me enteré de que una mujer llamada Elizabeth Hargrove fue encontrada muerta en su casa en Preston la noche del 26 de marzo. Había sido estrangulada. La policía está investigando, pero no tienen sospechosos. Elizabeth Hargrove. Hargrove. Asesinada en Preston entre el 25 de marzo y el 1 de abril, tal como Thomas Blackwell predijo. Siento náuseas. Visité a Thomas en su celda esta tarde. Él lo supo antes de que yo hablara. Está muerta, ¿verdad?, dijo. Elizabeth Hargrove. Le pregunté cómo sabía su nombre. Dijo que lo había visto en un periódico, en su mente, mientras estaba sentado en su celda. Describió el titular, Mujer de Preston encontrada asesinada. Le mostré el periódico de hoy. El titular decía exactamente eso. 2 más, dijo en voz baja. 2 más antes de que lo atrapen. Le pregunté si podía darme más detalles, algo que pudiera ayudar a la policía a detener al asesino ahora, antes de que muriera alguien más. Sacudió la cabeza. Solo veo fragmentos, reverendo. Veo lo que sucede, pero no lo suficiente para detenerlo. Si hubiera podido detener el asesinato del señor Harley, no cree que lo habría hecho. Pero solo lo vi después de que sucedió, lo vi con la suficiente claridad para saber que me culparían, pero no con la suficiente claridad para evitarlo o probar mi inocencia. Salí de su celda sintiéndome profundamente perturbado.
He comenzado a creer que Thomas Blackwell dice la verdad. Pero si dice la verdad, 2 personas más morirán en las próximas 3 semanas, y soy impotente para detenerlo. La segunda predicción se hizo realidad el 14 de abril de 1891. James Morrison, de 45 años, fue encontrado muerto en el bar de la taberna de King's Head en Lancaster. La investigación policial no encontró testigos ni un móvil claro. Morrison había estado bebiendo solo. El dueño había cerrado el pub a las 11 de la noche y asumió que Morrison se había ido por la puerta trasera, como a veces hacía. El cuerpo de Morrison fue descubierto a la mañana siguiente por la mujer de la limpieza. J.M. asesinado en una taberna en Lancaster entre el 10 y el 17 de abril por un golpe en la cabeza. La entrada del diario del reverendo Aldrich del 15 de abril es breve. 2 caídos. 1 más. Y luego Thomas Blackwell será ahorcado por un crimen que no cometió, y el verdadero asesino será atrapado, pero demasiado tarde para salvarlo. Fui al inspector Crawford de la policía de Lancaster esta mañana. Le mostré mi diario con las predicciones de Thomas Blackwell. Le hablé de Elizabeth Hargrove y James Morrison. El inspector Crawford escuchó cortésmente, luego sugirió, muy suavemente, que yo estaba comprensiblemente afectado por la tensión de atender a un condenado, y que las coincidencias pueden parecer profecías cuando buscamos patrones. Dijo que sin pruebas concretas que vincularan estos 2 asesinatos con el asesino de William Harley, no había nada que pudiera hacer. E incluso si estuvieran conectados, señaló, Thomas Blackwell ya estaba en prisión y no pudo haberlos cometido, lo que no probaba nada, excepto que Blackwell no era responsable de estas muertes en particular. Intenté explicar que Blackwell no afirmaba ser el asesino. Afirmaba saber quién era el asesino a través de un conocimiento previo inexplicable. La expresión del inspector Crawford dejó claro lo que pensaba de esa explicación. Salí de la estación sintiéndome tonto y asustado. La ejecución de Blackwell es dentro de 9 días. Y en algún lugar, una niña llamada Catherine está a punto de morir. Thomas Blackwell fue ahorcado en el castillo de Lancaster a las 8 de la mañana del 23 de abril de 1891. El reverendo Aldrich asistió, como era su deber. La noche antes de la ejecución, Aldrich visitó la celda de Blackwell por última vez. Su entrada en el diario de esa noche es la más larga y detallada de toda su carrera. Thomas Blackwell está en paz. No lo entiendo, pero no puedo negarlo. No muestra miedo, ni ira, ni desesperación. Está tranquilo como un hombre que se prepara para un viaje que ha esperado durante mucho tiempo. Le pregunté si tenía algunas palabras finales que deseara que se registraran. Permaneció en silencio por un momento, luego dijo: dígales que morí inocente. Dígales que la tercera víctima será encontrada dentro de las 2 semanas posteriores a mi muerte. Dígales que busquen a un agente cuyo apellido comience con W, él será quien atrape al asesino. Y díganles esto, el asesino nunca tuvo la intención de matar al señor Harley. Fue un accidente que ocurrió durante un robo. Pero una vez que mató, algo en él cambió. Descubrió que le gustaba. Y no ha podido detenerse. Le pregunté cómo sabía esto. Lo veo a veces, dijo Blackwell. En mi mente. Veo su rostro, pero está borroso, como una fotografía que no se reveló correctamente. Veo sus manos, siempre están en movimiento, siempre inquietas. Veo sus ojos. Son de un gris pálido, como agua de invierno. Y veo satisfacción. Disfruta la planificación, la observación, el momento en que se dan cuenta de lo que está sucediendo. Seguirá matando hasta que alguien lo detenga. Y alguien lo hará, pero no antes de Catherine. Le pregunté si sabía el nombre completo de Catherine. Sacudió la cabeza. Solo Catherine.
Solo una niña pequeña cerca del canal. Le gusta alimentar a los patos. Así es como él la encontrará. Sentí un frío hasta los huesos. Le pregunté a Thomas si tenía miedo de morir. Él sonrió genuinamente y dijo: Reverendo, he estado viendo mi propia muerte durante 3 meses. Sé exactamente lo que sucederá mañana por la mañana. Sé que me despertaré a las 5:30 de la madrugada. Sé que el alcaide traerá pan y té que no podré comer. Sé que usted llegará a las 7:15 de la mañana para orar conmigo. Sé que la caminata hasta el cadalso durará 43 segundos. Sé que la soga será áspera contra mi cuello. Sé que dolerá durante aproximadamente 7 segundos, y luego dejará de doler y luego finalmente dejaré de ver cosas. Y honestamente, reverendo, eso será un alivio. Hizo una pausa, luego agregó: Lo único que lamento es no poder detener lo que se avecina. Puedo verlo, pero no puedo cambiarlo. Esa es la parte más cruel de conocer el futuro. Eres un testigo, no un participante. Ves la tragedia desarrollarse y eres impotente para evitarla. Oramos juntos hasta la medianoche. Thomas Blackwell recitó el Padre Nuestro de memoria, con voz firme y tranquila. Mientras salía de su celda, dijo: Gracias por escuchar, reverendo. Gracias por escribirlo. Alguien necesitaba saberlo. Alguien necesitaba recordarlo. Esas fueron sus últimas palabras para mí. La ejecución se llevó a cabo exactamente según lo programado. Thomas Blackwell caminó hacia el cadalso con pasos firmes. Se negó a hacer una declaración final. Cuando le colocaron la capucha sobre la cabeza, los testigos informaron que no mostró signos de angustia. El verdugo, William Marboot, anotó en su registro que la muerte de Blackwell fue instantánea y sin complicaciones. El reverendo Aldrich registró en su diario: Thomas Edward Blackwell fue declarado muerto a las 8:04 de la mañana. He asistido a muchas ejecuciones, pero esta es la primera vez que siento con absoluta certeza que ahorcamos a un hombre inocente. 3 días después, el 26 de abril, Aldrich recibió un telegrama del inspector Crawford de la policía de Lancaster. Decía: Reverendo Aldrich, Stop, necesito hablar con usted urgentemente. Stop, tercera víctima encontrada. Stop. Catherine Ann Whitfield tenía 8 años. Fue encontrada en el canal de Leeds y Liverpool la tarde del 25 de abril de 1891, aproximadamente a 2 millas del centro de la ciudad de Lancaster. Su cuerpo mostraba signos de ahogamiento, pero el forense determinó que había sido sumergida deliberadamente. Los moretones en sus brazos sugerían que había sido sumergida a la fuerza. Catherine había sido reportada como desaparecida por su madre la noche del 24 de abril. Había ido al canal a alimentar a los patos, como hacía la mayoría de las tardes después de la escuela. Cuando no regresó a la hora de la cena, su madre dio la alarma. Se había organizado una búsqueda, pero la oscuridad había caído antes de que la encontraran. Su cuerpo fue descubierto a la tarde siguiente por un trabajador del canal. Catherine, una niña, ahogada cerca del canal. Entre el 30 de abril y el 7 de mayo, aunque el momento de Blackwell había sido ligeramente inexacto, ella murió el 24 de abril, solo un día después de su ejecución. La entrada del diario del reverendo Aldrich del 26 de abril dice: 3 predicciones. 3 muertes. Todo exactamente como Thomas Blackwell describió. Me reuní con el inspector Crawford esta tarde. Estaba considerablemente menos despectivo que 2 semanas atrás. No sé qué pensar de esto, reverendo, dijo. O Thomas Blackwell estaba involucrado en una conspiración para cometer estos asesinatos, lo cual es imposible, ya que ha estado en prisión, o de alguna manera sabía que sucederían. Y no sé qué explicación me inquieta más. Le pregunté sobre la 4ª predicción,
que el asesino sería atrapado en el acto por un agente cuyo apellido comenzara con W. Crawford dijo que había 3 agentes en Lancaster con apellidos que comenzaban con W, el agente Warren, el agente Williams y el agente Webb. Ha instruido a los 3 para que estén especialmente vigilantes en sus patrullas. Aunque vigilantes, ¿para qué? No lo sé, admitió. Un hombre que no podemos identificar, cometiendo un asesinato que no podemos predecir en un lugar que desconocemos. Le mostré las entradas de mi diario nuevamente, las predicciones exactas de Blackwell, registradas semanas antes de que ocurrieran los asesinatos. Crawford las leyó con atención, luego me miró con una expresión que solo puedo describir como profundamente perturbada. Si este hombre podía ver el futuro, preguntó, ¿por qué no pudo ver cómo probar su inocencia? Repetí lo que Blackwell me había dicho, que solo veía fragmentos, no el panorama completo. Que podía ver lo que sucedería, pero no cómo evitarlo. Crawford permaneció en silencio por un largo momento, luego dijo, bueno, reverendo, estamos a punto de descubrir si vio el final correctamente. Porque si hay un 4º asesinato, y si uno de mis agentes atrapa al asesino en el acto, entonces tendré que aceptar que Thomas Blackwell sabía cosas que ningún hombre debería poder saber. Y tendré que vivir con el hecho de que ahorcamos a un hombre inocente basándonos en pruebas circunstanciales. Ambos nos sentamos en silencio después de eso, contemplando la misma posibilidad insoportable. El 4º incidente ocurrió el 3 de mayo de 1891, 10 días después de la ejecución de Thomas Blackwell. El agente David Warren estaba en su patrulla nocturna habitual por el distrito de almacenes de Lancaster cuando escuchó sonidos de una lucha provenientes de un estrecho callejón entre 2 fábricas textiles. Su informe oficial, presentado a las 9:47 de la noche. Esa noche y conservado en los archivos de la policía de Lancaster, establece. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, mientras patrullaba Water Street, escuché a una mujer gritar desde el callejón al lado de Pemberton Mill. Procedí inmediatamente a investigar. En el callejón, observé a un hombre sujetando a una mujer contra la pared. La mujer estaba luchando. El hombre tenía las manos alrededor de su garganta. Le grité que se detuviera y saqué mi porra. El hombre soltó a la mujer y se giró para enfrentarme. Bajo la luz de gas, pude ver su rostro con claridad. Tenía aproximadamente 35 años, estatura media, con ojos gris pálido y manos inquietas que se abrían y cerraban repetidamente. Vestía un traje de oficinista y parecía respetable, pero su expresión era de, me cuesta describirlo. No ira. No miedo. Algo más cercano a la frustración, como si hubiera interrumpido algo importante para él. La mujer se desplomó en el suelo, jadeando. Le ordené al hombre que permaneciera donde estaba. No obedeció. Se dio la vuelta y corrió más adentro del callejón. Lo perseguí. El callejón terminaba en un muro de ladrillo. Cuando lo alcancé, se giró para enfrentarme de nuevo y dijo, recuerdo sus palabras exactas, usted es Warren, ¿verdad? Él dijo que sería Warren. No entendí lo que quería decir en ese momento. Lo puse bajo arresto por intento de asesinato. Su nombre, como supe cuando lo llevé a la estación, es Nicholas Afford. Está empleado como oficinista en la firma de contabilidad Morrison & Sons. La mujer que atacó es la señora Ellen Thornton, de 42 años, que regresaba a casa después de visitar a su hermana. Está conmocionada, pero viva. Nicholas Afford fue interrogado por el inspector Crawford y otros 2 oficiales superiores durante 6 horas esa noche. Su confesión, transcrita por un taquígrafo de la policía y presenciada por los 3 oficiales, se conserva en los archivos de la policía de Lancaster como expediente del caso 1891-0504-NA. Lo que sigue son extractos de esa confesión. Mi nombre es Nicholas James Afford. Tengo 36 años.
Vivo en 14 Chapel Street, Preston. Maté a William Harley el 14 de agosto de 1890. No fue planeado. Había estado robando de sus cuentas durante más de un año, pequeñas cantidades, nunca más de 10 o 15 libras a la vez. Pensé que nadie se daría cuenta. Pero Harley descubrió las discrepancias. Me confrontó en su oficina después de que los otros oficinistas se habían ido. Dijo que iba a denunciarme a la policía. Entré en pánico. Había un candelabro de latón en su escritorio. Lo agarré y lo golpeé con él. Solo pretendía asustarlo, hacer que dejara de gritar. Pero el golpe lo mató. Limpié el candelabro de mis huellas dactilares, o eso creí, y salí por la entrada trasera. Vi a Thomas Blackwell saliendo por la puerta principal justo antes de las 6:30. Había salido del trabajo a su hora habitual. Él no sabía nada. No me vio. Me di cuenta de que Blackwell sería un excelente sospechoso. Había estado en la oficina ese día. Sus huellas dactilares estarían en el candelabro porque trabajaba allí y manipulaba objetos allí todo el tiempo. Fui a su alojamiento al día siguiente, sabía dónde vivía, habíamos trabajado juntos durante años, y esperé hasta que salió. Entré y planté el pañuelo ensangrentado debajo de su colchón. Fue fácil. La casera no cerraba las puertas con llave durante el día. Cuando Blackwell fue arrestado, me sentí aliviado. Pensé que estaba a salvo. Pero algo cambió después de que maté a Harley. Me encontré pensando en ello, reproduciéndolo en mi mente. El momento del impacto. La forma en que cayó. El silencio después. Elizabeth Hargrove vivía sola. La había visto en el mercado. Vigilé su casa durante 3 días, aprendí sus rutinas. El 26 de marzo, llamé a su puerta y le dije que estaba realizando un censo. Ella me dejó entrar. Fue fácil. James Morrison fue aún más fácil. Estaba borracho. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. La niña. Catherine, eso fue lo más difícil. Casi me detengo. Pero una vez que comencé a observarla, no pude dejar de pensar en ello. Alimentaba a los patos todas las tardes. Siempre estaba sola. Fue tan fácil. Estaba planeando un quinto cuando el agente Warren me encontró esta noche. No sé por qué le dije lo de Warren. Él dijo que sería Warren. No sé quién es él. El nombre simplemente me vino a la cabeza y lo dije. El inspector Crawford detuvo el interrogatorio en este punto y preguntó, ¿quién es Thomas Blackwell? Ashford respondió, era el oficinista que trabajaba en la oficina de Harley. El que fue ahorcado por el asesinato que cometí. Está muerto ahora. Lo ahorcaron en abril. Crawford preguntó, ¿alguna vez se reunió con Thomas Blackwell fuera del trabajo? Ashford dijo, no. Trabajábamos en la misma oficina, pero apenas hablábamos. Se mantenía al margen. Crawford preguntó, ¿sabía que Thomas Blackwell predijo sus crímenes? Que le dijo al capellán de la prisión que usted mataría 3 veces y sería atrapado por un agente llamado Warren en su cuarto intento. El rostro de Nicholas Ashford se puso blanco. Según la transcripción, permaneció en silencio durante casi 1 minuto completo. Luego dijo, eso es imposible. Ni siquiera sabía que volvería a matar hasta después de que Blackwell estuviera muerto. Yo no había planeado el asesinato de Elizabeth Hargrove cuando Blackwell fue ejecutado. ¿Cómo pudo haberlo sabido? Crawford no tenía respuesta. Nicholas Ashford fue juzgado, condenado y ahorcado por los asesinatos de William Harley, Elizabeth Hargrove, James Morrison y Catherine Ann Whitfield en agosto de 1891.
A lo largo de su juicio, mantuvo su confesión completa. Mostró remordimiento por las muertes, particularmente la de Catherine, pero también mostró un inquietante desapego, como si estuviera hablando de acciones realizadas por otra persona. Durante su testimonio, el fiscal le preguntó sobre las predicciones de Thomas Blackwell. Ashford respondió: "No puedo explicarlo. Blackwell murió antes de que yo matara a 3 de mis 4 víctimas. No pudo haber sabido lo que yo haría porque yo mismo no lo sabía. Sin embargo, según el diario del capellán, predijo todo: las víctimas, los métodos, el momento, incluso el apellido de la gente que me atrapó. Es como si mi futuro ya estuviera escrito, y Blackwell de alguna manera pudiera leerlo". El fiscal preguntó: "¿Cree que Thomas Blackwell estuvo involucrado en alguna conspiración con usted?". Ashford se rió, un sonido áspero y amargo. "¿Conspiración? ¿Con un hombre con el que apenas hablaba? ¿Un hombre que estaba en prisión mientras yo cometía la mayoría de estos crímenes? No. No hubo conspiración. Blackwell simplemente lo sabía. Y eso me aterroriza más que la horca". Cuando se le preguntó qué quería decir, Ashford dijo: "Significa que mis elecciones no fueron mías. Significa que todo lo que hice, cada asesinato que planeé y ejecuté, ya estaba determinado. Blackwell lo vio antes de que sucediera. Él no pudo cambiarlo. Yo no pude cambiarlo. Ambos estábamos atrapados en un futuro que ya estaba escrito. Él fue ahorcado por un crimen que no cometió. Yo cometí crímenes que de alguna manera no pude evitar. Y nada de eso importa porque todo ya estaba decidido". El juez instruyó al jurado para que ignorara estas especulaciones filosóficas y se centrara en la evidencia. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad después de 2 horas de deliberación. Nicholas Ashford fue ahorcado el 27 de agosto de 1891. Sus últimas palabras fueron: "Thomas Blackwell era inocente. Yo los maté a todos. Pero él sabía que lo haría". ¿Cómo lo supo? Nadie tuvo una respuesta. El reverendo Samuel Aldrich publicó las entradas de su diario sobre Thomas Blackwell en un pequeño periódico religioso en 1893. El artículo, titulado "La profecía del condenado, una meditación sobre el conocimiento previo y el libre albedrío", causó una considerable controversia. Los críticos acusaron a Aldrich de inventar las predicciones después del hecho para crear una historia sensacionalista. Pero el diario de Aldrich fue examinado por múltiples testigos independientes, incluido un experto en caligrafía que confirmó que todas las entradas estaban escritas con la misma tinta, con un envejecimiento consistente con las fechas escritas, y no mostraban signos de ediciones o alteraciones posteriores. Además, 3 personas se presentaron para testificar que Aldrich les había mostrado las entradas de su diario sobre las predicciones de Blackwell antes de que ocurrieran los asesinatos. Primero, la señora Dorothy Aldrich, la esposa del reverendo, testificó que su esposo había discutido las predicciones de Blackwell con ella a mediados de marzo, antes del asesinato de Elizabeth Hargrove. "Estaba profundamente preocupado", dijo. "Creía que Thomas Blackwell decía la verdad, pero no sabía qué hacer con esa creencia. Temía ser visto como crédulo o loco". Segundo, el Dr. James Whitworth, médico de Aldrich, testificó que Aldrich lo había consultado el 20 de marzo sobre un dilema ético inquietante. Según Whitworth, Aldrich describió las predicciones de Blackwell en detalle y preguntó si debía informarlas a la policía. "Le aconsejé que, sin pruebas, no lo tomarían en serio", dijo Whitworth. "Lamento ese consejo ahora". Tercero, y lo más significativo, el compañero capellán de Aldrich en el castillo de Lancaster, el reverendo Peter Morrison, testificó que había leído las entradas relevantes del diario el 12 de abril, 2 días antes del asesinato de James Morrison, sin relación con el capellán.
Samuel me mostró su diario porque estaba asustado y quería una segunda opinión, testificó Morrison. Leí las predicciones de Thomas Blackwell. Le dije a Samuel que pensaba que el primer asesinato, el de Elizabeth Hargrove, era una coincidencia y que la segunda predicción no se haría realidad. 2 días después, James Morrison fue asesinado exactamente como Blackwell había descrito. Nunca me he sentido más conmocionado en mi vida. Estos testimonios establecieron más allá de toda duda razonable que las entradas del diario de Aldrich eran genuinas y que Thomas Blackwell de hecho había predicho los asesinatos antes de que ocurrieran. La pregunta de cómo Thomas Blackwell sabía lo que sabía nunca ha sido respondida satisfactoriamente. Se propusieron varias teorías. La primera teoría: Blackwell era parte de una conspiración más grande y había organizado los asesinatos a través de cómplices. Pero esta teoría no explica cómo Blackwell pudo haber organizado asesinatos que ocurrieron después de su ejecución, desde una celda de prisión, sin visitantes, excepto su abogado y el capellán, y sin conexión con Nicholas Afford, quien confesó haber actuado solo. La segunda teoría: Blackwell tenía algún conocimiento de las tendencias criminales de Afford e hizo conjeturas fundamentadas sobre futuros crímenes. Pero esta teoría no explica la precisión específica de las predicciones, nombres, fechas, métodos e incluso el apellido del agente que realizó el arresto. La tercera teoría: Blackwell poseía una genuina habilidad precognitiva, la capacidad de ver eventos futuros antes de que ocurrieran. Esta teoría explica la precisión de las predicciones, pero plantea preguntas incómodas sobre el libre albedrío, el determinismo y la naturaleza del tiempo mismo. El reverendo Aldrich, en su artículo de 1893, concluyó: «Soy un hombre de fe y razón. No acepto casualmente explicaciones sobrenaturales. Pero fui testigo de las predicciones de Thomas Blackwell, las registré fielmente y las vi hacerse realidad con una precisión imposible. Debo concluir una de dos cosas: o Thomas Blackwell poseía una habilidad genuina para percibir eventos futuros, o el universo opera de acuerdo con principios que aún no entendemos, principios en los que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, y ciertos individuos pueden de alguna manera acceder a información de tiempos aún no experimentados. Cualquiera de las dos explicaciones requiere que reconsideremos nuestra comprensión de la realidad misma. Lo que más me inquieta no es que Thomas Blackwell conociera el futuro. Lo que me inquieta es su afirmación de que podía verlo, pero no podía cambiarlo. Si esto es cierto, entonces debemos preguntar: ¿son nuestras elecciones verdaderamente nuestras? ¿O somos todos actores en un drama ya escrito, realizando acciones ya determinadas, siguiendo un guión que no podemos leer, pero del que no podemos escapar? Thomas Blackwell murió proclamando su inocencia. Se demostró que era inocente. Pero demasiado tarde. Predijo su propia ejecución, supo que era injusta y fue impotente para evitarla. Esto sugiere algo más aterrador que la existencia de la precognición, la posibilidad de que nuestros futuros estén fijos, nuestras elecciones sean ilusorias y nuestras tragedias inevitables. Si Thomas Blackwell pudo ver lo que se avecinaba, pero no pudo cambiarlo, entonces quizás ninguno de nosotros pueda. La tumba de Thomas Blackwell se encuentra en el cementerio Balk de Lancaster, donde fueron enterrados los criminales ejecutados. La tumba no estuvo marcada hasta 1923, cuando un benefactor anónimo pagó por una modesta lápida. Dice: Thomas Edward Blackwell, 1859 a 1891. Inocente. Él vio lo que venía. En 1967, una investigadora de psicología de la Universidad de Manchester llamada Dra. Elizabeth Arrow realizó un estudio de casos documentados de aparente precognición en la historia legal británica. El caso Blackwell fue uno de los 12 que examinó en detalle. Su conclusión, publicada en el Journal of Anomalous Psychology, declaró: el caso Blackwell sigue siendo el ejemplo más documentado de aparente conocimiento precognitivo en la historia legal británica.
Las predicciones se registraron antes de que ocurrieran los eventos, fueron presenciadas por múltiples fuentes creíbles y verificadas con notable precisión. Si bien no puedo probar científicamente que Thomas Blackwell poseyera una genuina habilidad precognitiva, no puedo encontrar una explicación racional de cómo sabía lo que sabía. La evidencia sugiere fuertemente que percibió eventos futuros a través de medios actualmente desconocidos para la ciencia. Si su habilidad fue genuina, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia, el tiempo y la causalidad que la ciencia convencional apenas está comenzando a explorar. El reverendo Samuel Aldrich murió en 1912. Su diario fue donado al Museo del Castillo de Lancaster, donde permanece en exhibición. La página que contiene las predicciones de Thomas Blackwell está protegida detrás de un cristal. Los visitantes pueden leer la tinta desvanecida en la pulcra caligrafía de Aldrich. La primera víctima será una mujer. E. Hargrove. Preston. 25 de marzo, 1 de abril, estrangulamiento. La segunda víctima será un hombre. J.M. Taberna. Lancaster. 10 al 17 de abril, golpe en la cabeza. La tercera víctima será una niña. Catherine Canal. 30 de abril, 7 de mayo, ahogamiento. El cuarto intento, agente, apellido comienza con W. Cada palabra se hizo realidad. En 2003, un investigador de genealogía descubrió que la madre de Thomas Blackwell, Ellen Blackwell, había guardado un diario que sobrevivió en posesión de un pariente lejano. Una entrada, fechada en 1867, cuando Thomas tenía 8 años, dice: Thomas me dijo hoy que sabía que la abuela moriría el próximo mes. Dijo que lo había visto, como un recuerdo, pero de mañana en lugar de ayer. Lo llevé al doctor Morrison, quien dijo que era imaginación infantil. Pero la abuela murió el 14 del mes siguiente, exactamente como Thomas dijo que lo haría. Le tengo miedo a mi propio hijo. ¿Qué clase de niño ve la muerte antes de que suceda? La respuesta, al parecer, fue un niño que crecería para ver su propia ejecución injusta, predecir los asesinatos que probarían su inocencia y morir sabiendo que la verdad llegaría demasiado tarde para salvarlo. El agente David Warren, el oficial que arrestó a Nicholas Afford, sirvió en la policía de Lancaster hasta su jubilación en 1919. En sus memorias personales, publicadas póstumamente en 1928, escribió: He realizado muchos arrestos en mi carrera, pero el arresto de Afford sigue siendo el más extraño. Cuando lo acorralé en ese callejón, me miró y dijo: «Usted es Warren, ¿verdad?». Él dijo que sería Warren. Le pregunté más tarde quién era él. Ashford dijo que no lo sabía. El nombre simplemente le vino a la cabeza. Pero yo sé quién era él. Era Thomas Blackwell, un hombre que nunca conocí, un hombre que murió antes de que Ashford cometiera la mayoría de sus crímenes, un hombre que de alguna manera sabía que mi nombre estaría conectado con este caso. He pensado en esto durante 37 años. ¿Cómo lo supo Blackwell? Y si podía ver el futuro, ¿por qué no pudo ver una manera de salvarse? La única respuesta que puedo imaginar es la más inquietante: quizás algunos futuros no se pueden cambiar. Quizás Thomas Blackwell vio lo que estaba escrito y se dio cuenta de que ninguna acción que tomara podría alterarlo. Así que hizo lo único que pudo: se aseguró de que alguien recordara. Se aseguró de que su profecía fuera registrada. Murió para demostrar que decía la verdad. Eso no es justicia. Eso es una tragedia a escala cósmica. Thomas Blackwell fue ahorcado por un asesinato que no cometió. Predijo 3 asesinatos más desde su celda, asesinatos que ocurrieron después de su muerte, cometidos por un asesino que nunca había conocido, con detalles que no podría haber sabido. Cada predicción se hizo realidad. El capellán de la prisión registró su testimonio. La policía atrapó al verdadero asesino.
La inocencia de Thomas Blackwell fue probada. Pero él ya estaba muerto. Y la pregunta que ha perseguido a investigadores, criminólogos y filósofos durante más de un siglo sigue sin respuesta. ¿Cómo supo Thomas Blackwell lo que sabía? Y si pudo ver el futuro con la suficiente claridad para predecir 4 asesinatos, ¿por qué no pudo ver una manera de salvarse? ¿Qué crees que sucedió? ¿Thomas Blackwell poseía una genuina habilidad precognitiva, o hay una explicación racional que no hemos descubierto? Comparte tu teoría en los comentarios. Si esta historia te ha perturbado, dale a me gusta y suscríbete para más misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. ¿Listo para la historia final? La más oscura espera, una maldición familiar que pasó a través de retratos, y un linaje que no pudo escapar de lo que estaba pintado en sus imágenes. Hasta la próxima. Algunos hombres ven el mañana, pero no pueden cambiar el hoy. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.